Ok, listos. Ahora sí, para la palabra. Por ahí aparece el que vamos a estar en Génesis. Todavía nos falta, ¿qué? 3 capítulos más después de 47. Así que ya estamos en la recta final de la recta final. Y algo en este capítulo 47, que vamos a ver que se destaca es, pues algo que hemos visto, pero creo que aquí lo vemos más claramente, es el liderazgo de José. El tema del liderazgo de José se destaca en este capítulo. La Biblia dice en Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, ¿verdad? Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y creo que vemos esa realidad aquí en este capítulo. Pero comenzando en el capítulo 47, volvemos a reconectar con la misma historia de Jacob y su familia llegando a Egipto. Realmente la división entre capítulo 46 y 47 pues no está muy bien puesto porque interrumpe la historia, pero entonces realmente estamos retomando la misma historia que dejamos la semana pasada, donde Jacob y algunos de los hermanos de José irán a presentarse ante Faraón. Vamos a ver tres puntos o 3 como secciones y vamos a ir leyendo cada sección cuando lleguemos ahí. Entonces vamos a empezar leyendo de 1 a 12 y vamos a ver esa parte y continuamos terminando esa sección. Entonces de 1 a 12 dice: entonces José vino e informó a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció ahí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta hora a comprender tu palabra. Ayúdame a mí a explicarla con claridad y, Señor, las verdades que vamos a aprender de esos capítulos, Señor, que puedan instruirnos, transformarnos y hacernos más como Cristo. En tu nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos al primer punto: Faraón y la familia de la promesa. Faraón y la familia de la promesa. Entonces, José, después de reunirse con su padre, como vimos en el capítulo anterior, los deja a su familia en la tierra de Gosén
y va con el faraón a informarle pues que su familia ya había llegado, ya están ahí esperando en la tierra de Gosén. Y recordamos que José ya había dicho a su familia, yo quiero que ustedes vivan en la tierra de Gosén, ¿verdad? Un lugar donde hay pues algo de agua y pastizales para sus rebaños, pero pues también un poco al margen de la población de Egipto, ¿verdad? No era como el centro de la población, de la vida de los egipcios. Y posiblemente su atención, su cuidado en esos detalles indica la devoción que José tiene al pacto que Dios había hecho, ¿verdad? Con su abuelo y con su familia, y su propia devoción a Dios de José, que José sabe, hay promesas especiales, promesas importantes que Dios ha hecho a mi familia, y por lo tanto, ellos no deben mezclarse, empezar a entablar relaciones con los egipcios, porque eso pues, va a llevar que terminen casándose con los egipcios, y esa es una cosa que seguramente llevaría a que pues irían involucrándose en su religión pagana. Entonces, posiblemente es una muestra aquí su atención a esos detalles. Yo quiero que ustedes vivan en un lugar un poco apartado de ellos, a su propia devoción a Dios y entendimiento del pacto y de las promesas, ¿sí? Entonces José dice, miren, ustedes necesitan vivir acá, y como vimos en el capítulo anterior, dice, cuando estén ya frente al faraón, háblenle de esa manera para que les conceda vivir ahí. Entonces, es lo que sucede. José lleva 5 de sus hermanos, no sabemos cuáles hermanos, tal vez los más guapos, inteligentes, impresionantes, ¿verdad? Para presentarlos ante el faraón, pero ahí los lleva a 5, los presenta, y justo como José les había advertido, él les pregunta, ¿a qué se dedican ustedes? ¿No? Y ellos responden, como José los había aconsejado, nosotros somos pastores de ovejas, desde hace generaciones a eso nos hemos dedicado nosotros y nuestros antepasados. Y le dicen los hermanos, mire, solo hemos venido a residir un tiempo en la tierra, pues de donde somos ya no hay pasto para nuestros animales, se van a morir todos, entonces permítenos vivir un tiempo ahí, ¿verdad? Tratando de asegurarle, no hemos venido a establecernos permanentemente aquí para que no se asuste quizás el faraón, pensando qué planes traen esos hombres. Entonces le dicen, si nos permites vivir ahí en Gosén, muy agradecidos estaríamos. Y es impresionante cómo Dios está obrando para disponer el corazón del faraón en esa situación, porque no solo les concede vivir ahí, donde el faraón mismo, como leímos, él reconoce, ese es el mejor lugar de la tierra. Y entonces él les permite establecerse ahí, sino también les ofrece trabajo, ¿sí? Y si ustedes son buenos, algunos entre ustedes, hermanos, buenos para cuidar rebaños y a eso se han dedicado, a la ganadería, pues ustedes se encarguen también de todo lo mío, porque veo que son hombres capaces. Entonces, no solo les permite vivir en Gosén, les da chamba. También es interesante cómo Dios ha obrado en el corazón de ese hombre. Y está favoreciendo mucho a la familia de José, esa familia a quien Dios ha hecho promesas, ¿verdad? Promesas que tendrán que ver con la redención del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí en esos detalles es otra maravillosa provisión de Dios para su pueblo, el pueblo de la promesa. Y
La ironía de eso también es que, ¿se acuerdan lo que dijo de que los egipcios pensaban de los pastores? En el capítulo anterior dice que son una abominación. Entonces, esos pastores que son una abominación para los egipcios están viviendo en la mejor parte de la tierra. O sea, esas es cosas de Dios, ¿verdad? Dios está dándoles a su pueblo provisión, dándoles refugio en Egipto, en medio de la amenaza del peor hambruna de la historia, probablemente. Entonces, eso nos recuerda, hermanos, que Dios obra de manera sorprendente por el bien de su pueblo, ¿verdad? Todavía lo hace. Bueno, después José lleva a su padre, presenta a sus hermanos, luego lleva a su padre. Y esa es una escena interesante también. El patriarca Jacob, ya muy grande, cara a cara con el faraón, el rey de Egipto. Egipto es el país que era la superpotencia en aquella época. Entonces, ese es el hombre más poderoso del mundo, hablando con Jacob, el patriarca. Y primero vemos que Jacob le bendice a Faraón, que claramente es un cumplimiento parcial de Génesis 12. ¿Por qué lo digo? Pues ¿qué dijo Dios a Abraham? En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios ya le había prometido a Abraham, de ti, de tu descendencia, va a venir bendición que va a tocar eventualmente a todas las familias de la tierra, pero la promesa de bendición a través de la descendencia de Abraham está claramente ahí en el pacto. Entonces estamos viendo un momento, una mirada de ese cumplimiento. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que el pueblo que tiene todas las promesas están en Egipto, son un grupo de pastores despreciados, donadies, pero las promesas siguen inalteradas. Ahí está Jacob dando una bendición al faraón, ¿sí? Un Jacob ya cansado, grande de edad, jorobado quizás, y está pronunciando una bendición al hombre, sobre el hombre más poderoso del mundo. Y aquí podemos rescatar un principio bíblico también que podemos ver en esa escena, que ese es un principio que lo vemos en toda la Biblia, que Dios usa, ¿qué? Lo débil, Dios usa lo poco impresionante, lo despreciable, y lo usa para hacer grandes cosas y cumplir sus propósitos. Así es como obra nuestro Dios. Entonces es un patrón, hermanos, que vemos en toda la Biblia, en este pasaje que estamos viendo hoy, y por toda la Escritura, ¿verdad? Pablo lo dice en Primera de Corintios. Entonces debería hacernos esperar, hermanos, que si Dios trabajaba así en aquellos tiempos, desde el inicio, que Dios va a trabajar de la misma manera hoy. Entonces, debemos tener, hermanos, a diferencia de la expectativa del mundo con sus valores y sus expectativas de lo que es y cómo se ve, lo importante y lo poderoso, debemos entender y debemos esperar que nuestro Dios no usa las cosas que a nuestros ojos son importantes, impresionantes, según la medida del mundo. Es un principio que podemos ver en esa historia. Jacob es un pastor del desierto y está frente al rey de Egipto pronunciando una bendición. Dios usa, como dice Pablo, lo vil y lo despreciado para que Él se lleve toda la gloria. Y una palabra también para nosotros aquí en la respuesta de Jacob. Es un poco sorprendente cómo Jacob responde a la pregunta del faraón sobre su edad. Le dice al faraón, mira,
mi vida ha sido difícil. Yo he ido de dificultad a otra dificultad, de tristeza a otra tristeza, y eso nos debe llamar la atención, porque quizás comparado con Faraón, vemos a un Jacob que pues, es una persona de poca importancia, pero en la narrativa, en la historia de la Biblia, en la historia de redención, Jacob, ¿quién es? Es el hombre escogido por Dios en este momento, ¿verdad? Es el padre de las 12 tribus de Israel. O sea, Jacob es un personaje importantísimo en la Biblia, en el desarrollo del plan de Dios. Es el hombre de Dios escogido para ese momento en la historia, ¿verdad? Patriarca. ¿Y qué nos dice eso? Que Jacob vivió una vida de mucha dificultad, de mucha tristeza. Entonces, es solo para recordarnos, hermanos, que debemos ajustar nuestras expectativas también, y cualquier maestro o predicador que promete que los hijos de Dios, los elegidos de Dios, tendrán una prosperidad y sanidad y comodidad en esta vida, pues no te están diciendo la verdad, ¿verdad? Hasta Jacob, un hombre tan importante, no tuvo una vida fácil. Y luego Jacob dice: estos han sido los años de mi peregrinación. 2 veces usa esa palabra, peregrinación. Entonces, de alguna manera Jacob entiende: yo soy un peregrino en este mundo, ¿verdad? Jacob se veía a sí mismo como un peregrino. El apóstol Pedro va a decir lo mismo a la iglesia, ¿verdad? El nuevo pueblo de Dios. Va a decir que somos peregrinos en este mundo. Ahora, ¿qué es un peregrino? Pues un peregrino es uno que va de paso, ¿verdad? Es uno que no pertenece por completo en el lugar donde está, ¿sí? Y Jacob dice: yo soy un peregrino. Los años de mi vida han sido años de peregrinación. Aquí vivo, pero entiendo que mi actitud, mi mentalidad con que veo mi vida es una peregrinación. Y creo que Jacob entendía que, o sea, esta vida no es todo. Yo voy hacia una morada eterna, ¿verdad? Y es un recordatorio para nosotros también eso, que esa es la misma perspectiva que debemos tener nosotros. Este mundo no es nuestro hogar permanente, ¿verdad? De esta vida no me voy a llevar nada, ¿sí? Nada. Ahora, eso no quiere decir que adoptemos una mentalidad de mediocres, que pues no voy a llevar nada de esta vida, entonces ¿para qué me esfuerzo? No es eso, ¿verdad? Es importante que trabajes, que te esfuerces, que aspires a lograr cosas con tu vida. O sea, no es eso, pero de alguna manera tener la mentalidad de peregrino debería hacerse evidente en nuestras vidas, ¿sí? En la forma en que vivimos, en las cosas que más nos importan, en cómo gastamos nuestro dinero, cómo utilizamos nuestro tiempo que tenemos. Que sea evidente, hermanos, que no vivimos con una esperanza en la aquí y ahora, en esta vida, sino con una esperanza eterna, sabiendo, ¿verdad?, que en la eternidad es donde vamos a heredar un reino que dice la Biblia es un reino inconmovible, incorruptible, ¿sí? Por ende, lo verdaderamente importante en esta vida es estar preparados siempre para la venidera, ¿sí? Porque el reino que vamos a recibir será 1000 veces más gloriosa que lo mejor que esta vida te puede ofrecer, ¿sí? La mentalidad de peregrino. Entonces, la primera parte termina y José ha establecido ya a sus hermanos en lo mejor de la tierra, les provee de alimento,
todo lo que necesitan, ahí están cuidados en la tierra de Gosén. Pero, como vamos a ver, la situación en Egipto se pone cada vez más grave. Vamos en nuestras Biblias a versículo 13. Vamos a leer la siguiente sección, que dice: no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán y cambió del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas, los asnos, y aquel año les proveyó de alimento a cambio de sus ganados. Y terminando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras, porque hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprennos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no moramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente en la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendían su tierra. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes. Vayan, siembran la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Entonces vamos al segundo punto que está ahí, el liderazgo de José. Eso es lo que se destaca, bueno, en un poco de lo que ya vimos y en la sección que acabamos de leer. Entonces rápidamente quiero mencionar 2 cosas en cuanto al liderazgo de José que vimos en la sección anterior, que no mencioné. Primero es el manejo sabio de la situación con la llegada de su familia a Egipto. Vimos que José toma de su propio entendimiento de la cultura egipcia, ¿verdad? Y entonces sabiamente aconseja a sus hermanos, los prepara para ir delante del faraón y hablar con él. Y resultó bien, ¿verdad? Consiguieron exactamente lo que quería. Entonces, en esos detalles vemos el liderazgo de José, que es un hombre que no deja cabos sueltos. Y otra cosa que veo es que antes de llevarlos delante de Faraón, sus hermanos y padre, él actúa de manera muy respetuosa, muestra honor hacia el Faraón, ¿verdad? O sea, José es el primer ministro de Egipto, tiene muchísima autoridad y poder, pero aún así respeta al Faraón, quien es su superior. Fue con él primero, le informa: mira,
mis hermanos, mi padre, ellos han llegado, están esperando en tal zona del país, voy a traer mis hermanos, mi padre, para que los conozca, ¿sí? O sea, en todo eso debemos entender que son situaciones, pues, de diplomacia medias complicadas que requieren sabiduría, requieren discernimiento, y vemos que José puede, ¿verdad? Él es capaz de manejar con sabiduría esas situaciones. Y bueno, no es menos con la situación provocada por la hambruna que acabamos de leer. Ya no hay alimento en la tierra. O sea, el único alimento que queda es lo que había almacenado José durante el tiempo de la abundancia y de la administración de toda esa situación. Pues, ¿qué pasa? Coloca una enorme responsabilidad sobre los hombros de José, ¿sí? Brenda, ¿me puedes traer mi agüita que está ahí debajo de la silla? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. Primero vienen los egipcios y acaban sus ahorros comprando grano, comprando alimento. Y dice que José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Impresionante. Mucho dinero. Pero al final de versículo 14 hay un detalle importante. ¿Lo vieron ahí? Dice, José trajo el dinero a la casa de Faraón. José no sabía gobernar correctamente, ¿verdad? Bueno, sí sabía, pero no aprendió en países donde hay mucha corrupción. José trajo el dinero a la casa de Faraón. José, en este momento, como acabo de mencionar, tenía enorme poder y popularidad, ¿verdad? La gente lo amaba a José. Pudo haberse fácilmente arreglado las cosas y aprovechado de la situación para enriquecerse. No, y tampoco habría sido difícil justificar esa acción. O sea, la salvación no solo de Egipto, pero las naciones alrededor, se debía a él y su acción, ¿verdad? Su sabiduría, su perspicacia y trabajo para poner un plan que está salvando la vida de todos. Él pudo haber dicho fácilmente, yo merezco quedarme con una buena parte de eso. Pero ese detalle habla de la integridad total de este hombre. Y es algo que hemos visto en José desde sus días en la casa de Potifar, ¿verdad? Que José es un hombre íntegro. Puedes confiar en José siempre, siempre. Y hermanos, eso me lleva a ese pensamiento que hoy en día desesperadamente necesitamos hombres y mujeres de integridad, que son lo mismo en público y en privado, en sus trabajos y en la iglesia, lo mismo, honestos en sus negocios, honestos en sus empleos. Necesitamos líderes íntegros, confiables, en nuestros hogares, empezando ahí, ¿verdad? En nuestros matrimonios y en sus negocios. Hombres así en la iglesia. Necesitamos servidores públicos así también, ¿no? Pero personas con esa integridad y ese valor de hacer lo correcto siempre. Hermanos, yo oro que Dios levante a personas así entre nosotros, porque tendrán un impacto en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en la vida de muchas personas. Hombres y mujeres íntegros, confiables, honestos siempre. Bueno, la historia continúa y no hay dinero. Ya todo está en la casa de Faraón. Entonces la gente
empieza a comprar el alimento con su ganado, con sus animales, ¿verdad? Sabemos cómo fue los precios, si una gallina valía tantos kilos, un guajolote medio costal, una vaca 3, 4 costales, quién sabe, ¿no? Pero es lo que pasa. Todo el ganado de Egipto pasa a ser de Faraón, porque la gente lo usa como un intercambio de valor para comprar alimento. Pasa un rato, otro año quizás, y el pueblo regresa, ¿verdad? Y dice, mira, no le vamos a mentir a nuestro Señor, ya no hay dinero, nuestro ganado ya te pertenece, lo único que nos queda somos nosotros, nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Y qué dicen? Le dicen a José, cómprenos y a nuestras tierras a cambio de alimento. Y noten eso es iniciativa del pueblo. O sea, son ellos que vienen y le dicen a José, mira, ¿por qué hemos de morir? Cómprenos a nosotros nuestras tierras a cambio de alimentos, seremos siervos de Faraón. Bueno, a nivel de la narrativa, eso es algo súper interesante porque en la historia de José, porque sabemos de dónde viene José, de ser esclavo, ¿verdad? En Egipto. Y es una inversión total en que el que una vez era esclavo en Egipto, ahora tiene todo el pueblo de Egipto como su siervo. Impresionante ver ese gran giro, inversión a nivel de la narrativa. Pero a mí me llama la atención lo que sucede aquí, que ellos, el pueblo de Egipto, ¿qué es lo que ellos entienden cuando vienen a presentar esa propuesta? Pues ellos entienden, el gobierno no nos va a dar gratis, ¿no? O sea, ellos saben, vamos a tener que dar algo a cambio. Y José tampoco dice, no, pues es una situación bien difícil, ustedes son los más pobres, aquí sus programas sociales, sus apoyos del gobierno, aquí les va. No es lo que dice, ¿verdad? Y por eso, si lees los comentarios, muchos comentaristas aquí lo critican a José duramente, pero feo, se le dicen de todo, ¿sí? Sobre todo los comentaristas más críticos, que probablemente ni son creyentes, pero no le dan nada de misericordia por eso que hace a José. Pero, o sea, porque parece que José aprovecha de la situación para esclavizar a todo Egipto, ¿verdad? Pero no es exactamente así. Primero, el pueblo está feliz. O sea, ellos no están como amargados, sintiéndose oprimidos por lo que está sucediendo. O sea, más abajo en 25, ¿qué es lo que le dicen? Usted nos ha salvado la vida. Estamos agradecidos contigo. Y en ese sentido, creo que la respuesta de José nos muestra que él entendía, seguramente las narrativas de los primeros capítulos de Génesis, él los había escuchado, la historia de la creación, y entendía que desde el inicio Dios ha dado al hombre trabajo, ¿sí? Eso es muy claro en Génesis 1, que el hombre fue creado para trabajar, que necesita trabajar, con el sudor comerás, ¿verdad? Luego, llegando al Nuevo Testamento, Pablo dice lo mismo a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Tesalonicenses 2, dice a la iglesia, mira, que no estén regalando dinero a los hermanos entre ustedes que rehúsen trabajar, ¿verdad? Dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y suena duro, pero es muy claro. Entonces José, creo yo, con este proceder con el pueblo egipcio, asegura que no van a sentir o llegar a tener una dependencia al gobierno, ¿sí? Entonces, les dice, ok, ustedes van a trabajar,
y a cambio les sostengo con alimento. Van a seguir ganando su pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Y de esa manera ellos siguen siendo, pues, siguen velando por sus propias necesidades con su trabajo, lo cual, ¿qué hace el trabajo? El trabajo dignifica al hombre, ¿sí? Entonces yo creo que es muy sabio de parte de José la forma en que él actúa, porque terminando el tiempo de hambre y cuando las cosas empiezan a regresar a la normalidad, José no va a tener una población acostumbrada ya a cobrar sus apoyos mensuales sin hacer nada, sin trabajar. Entonces, es lo que hace. No me malinterpretes, no estoy totalmente en contra de todo apoyo del gobierno. No totalmente, pero un poco. Pero ese es otro tema. Algunas de esas personas, José les pasa a las ciudades, ¿sí? Y otra vez, los comentaristas crucifican a José aquí, que los está arrancando de sus tierras, los está esclavizando en campos de concentración, o sea, dicen de todo, pero, o sea, yo pienso que es una lectura muy pesimista, o sea, probablemente José está viendo, mira, hay un montón de gente en zonas donde no va a haber cosecha, no va a haber lluvia, ¿qué caso tiene que estén ahí tratando de cultivar y ni cosecha va a haber? Mejor los llevamos, quedan quizás 3 años de hambre, los llevamos a las ciudades, pueden estar ahí trabajando en proyectos de infraestructura, carreteras quizás, y ya terminando eso, pues pueden regresar a sus casas, ¿verdad? Yo pienso que probablemente es eso. Otros, como vemos, no son todos, otros continúan en el campo, en zonas donde quizás hay algo de agua del Nilo, ¿verdad? Que pasa por Egipto. Ellos van a seguir sembrando sus campos. Y lo que vemos con ellos es que de la cosecha se quedarán ellos con 4 partes y solo la 5ª parte se paga al faraón. ¿Qué es eso? Es un impuesto del 20%, ¿verdad? Que no estaba mal, especialmente en aquellos tiempos, y pues en muchos países hoy se paga el 20% o más, ¿verdad? Entonces, de ese lado es un trato bastante justo y hasta generoso con ellos. Yo leí que en el mundo antiguo, en los reinos antiguos, comúnmente se cobraba entre 40 y 60% de la cosecha o de la ganancia a los súbditos del reino. Entonces, José les permite quedarse con un 80% que van a poder usar a su discreción, pues, lo cual seguramente incentivaba a trabajar con eficiencia, con diligencia al pueblo. Entonces, analizándolo bien, José sabiamente está siendo bastante generosos con las personas, ¿verdad? Sin regalarles todo lo que necesitan para vivir y luego generar un mayor problema a futuro, ¿sí? Entonces, aunque le acusen de esclavitud aquí, si sigues leyendo unas páginas más llegando a Éxodo, ahí vas a topar con la verdadera esclavitud y opresión que no se parece en nada a lo que José estaba haciendo con el pueblo egipcio, ¿sí? Entonces creo que esos argumentos no se sostienen muy bien. Y por supuesto, en todo esto vemos la mano del Señor, ¿verdad? Permitiendo un sueño en su interpretación para revelar lo que venía y poniendo ahí a José, un hombre sabio que pudiera hacer las preparaciones adecuadas de antemano y pues salvar a mucho pueblo en esa terrible situación que estaban viviendo. Y también otra vez está el tema de la bendición, ¿verdad? Que a través de Abraham, no solo la familia de la promesa, sino todo Egipto, las naciones alrededor, todos están siendo salvos de alguna manera
a través de un hijo, un nieto de Abraham. Entonces es otra muestra, otro pequeño cumplimiento de las promesas. Entonces, creo que vemos el liderazgo sabio, íntegro de ese hombre en medio de una situación muy complicada, sin precedentes en la historia seguramente. Y alguien, reflexionando sobre este texto, mencionó el impacto de José, que de un solo hombre, ¿verdad? El impacto que él tenía en toda esa historia. Y me hizo pensar en el siguiente pensamiento, a ver si aparece ahí en pantalla. Creo que es una lección que podemos tomar de esa historia. No subestimes el impacto que pueda tener un hombre o una mujer íntegro, piadoso y totalmente comprometido con el Señor y su palabra, ¿verdad? O sea, el impacto de José en esa historia es enorme, ¿verdad? Y yo creo que una persona así todavía hoy en día puede marcar la diferencia en una generación. Y me hizo pensar en el siguiente texto que va a aparecer en pantalla. Es un pasaje de Segundo de Crónicas que dice, ese es un texto muy interesante, dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. O sea, el Señor está, sus ojos recorriendo la tierra, buscando a personas a través de las cuales mostrarse poderoso, usarlos para tener un impacto en su generación. ¿Sí? Ojalá el Señor levante a personas así entre nosotros, hermanos. Bueno, vamos al tercer punto, multiplicación y petición. Vamos a leer 27 al 30, no, 31, perdón. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Ahí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante sus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sueltes en Egipto, sepultes en Egipto, perdón. Cuando duerma con mis me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Entonces, eso es algo increíble que sucede aquí. Mientras el pueblo de Egipto está apenas sobreviviendo ese hambre, ¿qué es lo que vemos? La mano del Señor está sobre su pueblo en Gosén. Y ellos adquieren propiedades, son fecundos, se multiplican en gran manera. Impresionante. O sea, si fueras a escoger condiciones para que tu pueblo florezca, no vas a escoger que vayan a Egipto en medio de el peor hambre de la historia para que eso empiece a suceder, pero así es como Dios está obrando. Y ese es el lenguaje que ya hemos escuchado, ¿verdad? Ser fecundos y multiplicarse, ¿verdad? Es parte del mandato de la creación desde Génesis 1. Otra vez se repite después del diluvio a Noé. A Abraham en capítulo 12 se le dice que va a convertirse en una nación grande. Capítulo 17, otra vez la promesa que Dios le da a Abraham, te multiplicaré en gran manera. Entonces, es parte del cumplimiento del pacto. Y solo una nota aquí, multiplicarse y tener descendencia
ha sido la voluntad de Dios desde el inicio. O sea, la multiplicación de vida en la tierra es idea de Dios. Entonces, solo comento que tengan ustedes mucho cuidado con agendas hoy en día que procuran promover ideas que realmente van en contra de la vida. Hay mucha agenda que habla de la necesidad del control de la población, que la tierra es sobrepoblada. Mira, te puedo asegurar que esas ideas no vienen de Dios, ¿sí? Cuidado de su influencia. Yo estoy cada vez más escuchando ideas que se inclinen en esa dirección. Pero como mencionamos, en medio del peor hambre de la historia, las promesas se están cumpliendo. Si algo nos dice eso, hermanos, dale clic ahí, hermano. Si el pueblo está prosperando en medio de esas condiciones, nos dice que Dios hace cumplir sus promesas aún en medio de circunstancias imposibles. ¿Sí? Y es algo que hemos visto una y otra vez en Génesis, pero no está de más recordarlo nuevamente. Y claro, están prosperando en ese momento. Esa situación va a cambiar entrando ya en Éxodo. Van a ser oprimidos por muchos años, pero ahí Dios será fiel a su pacto también, ¿verdad? Va a maldecir al final a los que maldicen a su pueblo, porque esa es la promesa a Abraham. Y terminamos con Jacob, ya cerca de su muerte, pidiendo ser sepultado, pero no en Egipto, ¿verdad? Sino con sus padres en la tierra de Canaán. Y esa nota al final que Israel o Jacob vivió 17 años en Egipto, pues yo quiero pensar que eran de los mejores años de su vida, ¿verdad? Como él dijo cuando se presentó a Faraón, yo he tenido una vida difícil, de muchas tristezas, pero yo creo que aquí al final de su vida vive unos 17 años muy bendecidos. Su hijo es el líder, ¿verdad?, de la nación más rica y poderosa de aquel tiempo. Entonces el Señor le concede esa bendición al final de su vida. Pero lo que a Jacob le importa y él quiere asegurar con un juramento es que le llevarán sus huesos a ser sepultados con sus padres, ¿sí? Allá de regreso a la tierra de Canaán, de donde vinieron. Entonces José le jura, yo voy a cumplir ese deseo tuyo, padre. Termina diciendo que se inclinó Israel en adoración en la cabecera de su cama. Y creo que lo que estamos viendo aquí es un acto de adoración, un acto de fe de parte de Jacob al final de su vida. Entonces él acaba de pasar los mejores años de su vida rodeados probablemente de los mayores lujos que Egipto ofrecía, pero él sabe, Dios por su gracia me ha hecho formar parte de algo mucho más grande, de algo mucho más importante que Egipto. Hay promesas para la salvación del mundo que se van a cumplir en ese lugar que Dios prometió a mis padres y volvió a prometerme a mí que vamos a heredar esa tierra. Y no voy a morir ahí, pero yo quiero que mis huesos reposen ahí. Es un acto de fe de parte de Jacob. Y terminando, recordamos Hebreos 11 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Hebreos 11 habla de esos hombres de fe, de Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Dice que ellos murieron no habiendo recibido la promesa, ¿verdad? Dios había hecho promesas a ellos, pero murieron sin haber visto o recibido esas promesas. Jacob murió sin ver el cumplimiento de todas las promesas. ¿Por qué?
Bueno, el autor dice, eso es porque más adelante Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿No es eso impresionante? Dios había provisto algo mejor para nosotros, hermanos, y ese algo mejor ha llegado. Nosotros somos, hermanos, los que hemos recibido todo el cumplimiento de las promesas. Y el mejor y verdadero José, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha venido y ha venido a traer provisión al peor hambruna espiritual que ha azotado este mundo, ha azotado a cada uno de nosotros individualmente desde el inicio, ¿verdad? Él ha venido a traer provisión a ese hambre espiritual. Y a través de Jesucristo, nuestro Dios, hermanos, quien es abundante en misericordia, abundante en gracia, ¿qué hace? A través de Jesucristo, Él sacia, Él satisface, Él salva el alma de cualquiera que busque en Jesús la provisión y perdón que tanto necesita cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo pido que bendigas a mis hermanos. Bendice, Señor, a sus corazones. Obra en nosotros cada uno para que vivamos la semana que viene en gracia y en verdad y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.